Imagina que despiertas en 2035 y tu nevera te da el parte de trabajo. ¿Qué te deja con la boca abierta? Creo que nada. Creo que nada. 2035 nos queda bastante. 10 años en concreto y a día de hoy las neveras ya son inteligentes, pero sí que es verdad que le falta lo que es inteligencia artificial. Pero quiero añadir que los chinos esto ya lo han hecho. O sea, estamos en 2025. No hace falta esperar hasta 2035 porque los chinos ahora mismo, desde la salida de DeepSeek R1, que esto pasó en enero concretamente de este año, los chinos ya han puesto no solo en neveras, en muchísimos aparatos domésticos inteligencia artificial. Entonces es cuestión de poco tiempo de que tengamos incluso reportes de cualquier tipo de cosa en nuestras neveras, en nuestros televisores o en cualquier aparato que tenga pantalla o no, incluso por voz. ¿Cuántos de los que temen perder su empleo por IA realmente deberían preocuparse? A más de uno le va a asustar la respuesta que pueda dar. Eh, es curioso, creo que la gente no está preparada para asumir la realidad que tenemos hoy en día en este avance tan loco que hemos tenido. Es un avance que, desde mi punto de vista y mi experiencia en inteligencia artificial, creo que es 10 veces más potente que cuando salió Internet. Y esto es fuerte decirlo porque Internet ha sido uno de los mayores avances de la historia que nos ha hecho estar conectados a nivel mundial. Si te dijera tu abuela que era inviable que se imaginase todo lo que hay hoy en día, es una locura, ¿no? Pero es que es la realidad. Internet rompió esas barreras de telecomunicaciones. La inteligencia artificial lo que va a romper va a ser el conocimiento. Y el conocimiento es poder. El conocimiento hasta día de hoy ha sido logrado por el ser humano, solo por el ser humano, y avances científicos, matemáticos, avances en todas las áreas, solo ha sido capaz el ser humano de lograr estos avances. A día de hoy, la inteligencia artificial, quien implemente inteligencia artificial en su vida, va a ser capaz de descubrir nuevos avances. No gracias a él, sino gracias a la inteligencia artificial. Esto va a llevar al mundo a un lugar que puede ser una distopía o puede ser una utopía. Y os explico. He estado tan de lleno metido en todo esto que al principio me daba un poco igual. Ahora tengo un poco de miedo. Y no miedo per se por mí, sino por lo que le pueda pasar al mundo. Yo hace tiempo que perdí el miedo a cualquier cosa, a cualquier cosa que me suceda en mi vida o a mis seres queridos. Es más por los demás y no por mí. Pero ahora mismo el mundo en estos próximos 5 y 10 años enfrenta un desafío moral, sobre todo moral, en que cualquier persona puede utilizar esta tecnología para hacer un virus que antes no podría llegarse a hacer, pero con la inteligencia artificial se podría llegar a hacer un virus como mucho más potente que el que pasó hace 5 años. Y esto da miedo porque la inteligencia artificial puede llevar a la humanidad a un muy buen lugar, pero no todos los humanos hacen el bien. Y va a ser un gran problema esto, porque no estamos hablando de que pueda haber algún hacker o no usando IA y que sea como 10, 20, 100 veces más potente ese hacker. El mundo en estos próximos 5 años yo creo que puede asumir adversidades como apagones eléctricos, grandes apagones eléctricos. Puede asumir el mundo crisis financieras. Puede asumir el mundo, como os decía, ¿no? Un virus o varios de ellos
que estén orquestados por... No voy a decir nombres, pero ¿y si las farmacéuticas también les interesan crear cosas así para vender medicamentos? Ya sabemos cómo organizaciones a nivel mundial se aprovechan de nuevas tecnologías para sacar financieramente un lucro de ello, ¿no? Entonces, ¿qué les impide ahora con equipos privados el lanzar nuevas enfermedades? Bueno, no me quiero meter mucho en estos temas, pero da que pensar, da que pensar. Si solo pudieras conservar una habilidad humana, ¿cuál elegirías para seguir siendo imprescindible? Qué buena pregunta. Yo creo que... habilidad humana, yo creo que lo que me ha definido desde niño, creo que sería la creatividad. La creatividad es algo que la IA, la inteligencia artificial nunca puede tener. Y no confundamos la imaginación que tenga la inteligencia artificial en base a patrones, en base a algo que previamente se le ha dado como información y tienda a imaginar y a inventarse cosas. No es lo mismo que creatividad. Creo que la creatividad va a ser un poder indistinguible en estos, sobre todo de aquí a 10 años. Creo que todo ser humano, que aquel ser humano será el que haga con esa creatividad cosas. Y sobre todo con ambición, ¿no? Porque yo creo que las clases se van a ir separando poco a poco y cada vez en estos últimos años esto se ha visto mucho más, pero en estos próximos 10 las clases socioeconómicas, para que nos entendamos, creo que se van a separar muchísimo más. Y no creo que sea un problema, fíjate. Creo que al final las personas han hecho ellas mismas que vayamos hacia ese lugar, hacia ese futuro posible de tener unas clases muy altas, ricas y otras muy altas, bajas. Y esto todo viene desde el año 71, en el que el presidente de los Estados Unidos, Nixon, separó el patrón oro con el dólar. Y yo creo que desde ahí empezó todo, ¿no? Porque al final la inflación nos ha jugado una muy mala pasada y no entiendo cómo la gente no entendió en su momento ese concepto y no se rebeló contra el sistema gubernamental para impedir que pasase eso y se deflacionara, bueno, que tuviera menos valor el dinero en sí cada año que pase. Y eso es un gran problema. Por ende, con todo el tema de la inteligencia artificial, todo esto lo va a avanzar, lo va a acelerar muchísimo más. Porque aquí el problema está en que la inteligencia artificial ahora mismo puede quitarte... Bueno, no te lo quita ahora mismo la IA, el trabajo. Ahora mismo te lo va a quitar una persona que sepa usar la inteligencia artificial y que esa persona pueda hacer el trabajo de 10 personas. Y yo conmigo mismo lo estoy haciendo. Yo ahora mismo estoy creando una empresa para vender servicios a empresas, para automatizar toda clase de procesos. Y esto, bueno, esto es como cuando salió Internet, como decía antes. Cuando sale una tecnología, quien la sabe surfear y se aproveche de ella para crecer, pues bueno, pues va a crecer, ¿no? Luego están los que tienen miedo al fuego y no lo quieren tocar y se alejan de él y no avanzan. Entonces yo soy de los que coge el fuego y lo usa para crear nuevas herramientas. Entonces cuando la gente se empieza a dar cuenta, ya será un poco tarde para sumarse a la ola. No tarde, yo creo que habrán perdido una gran oportunidad. Pero sí que es verdad que ahora lo que estamos viendo, que tener los fundamentos de inteligencia artificial, tener unas bases va a ser imprescindible para este futuro cercano que está por caer. Estamos ante una
innovación tan grande que ahora mismo en 2025 ya se puede hacer una película hecha por inteligencia artificial. Y no solo una película, o sea, a nivel, o sea, cuando digo película estamos hablando de que las voces, la música, todo generado por IA, los efectos especiales, cuesta, o sea, esto cuesta a día de hoy hacerlo, pero dentro de 2 años esto va a ser sin palabras. O sea, es que no tengo... Cualquier persona desde su casa va a poder, y servicios como Netflix, se me ocurre en que le digas desde el mando de la televisión o desde tu propio móvil, le digas a tu LLM, ya sea ChatGPT, Google, etcétera, oye, ponme una película que hable de esto, y narrarle una historia y que te genere una película generada por ella. De hecho, yo creo que Netflix debería de empezar en ello, o Amazon, no lo sé, pero yo, si tuviera una de estas empresas, empezaría a basarme en toda esa información para crear historias de este tipo. Una inteligencia artificial se equivoca al contratar. ¿Quién es el responsable? ¿El programador, la empresa o todos nosotros? Yo creo que la empresa, ¿no? Así como un jefe tiene que asumir sus responsabilidades a la hora de cometer cualquier fallo, yo creo que en caso de inteligencia artificial, creo que una IA no puede operar 100% sola. Creo que detrás tiene que haber alguien. Y sobre todo a la hora de contratar a alguien, ¿no? Yo creo que siempre tendría que... La IA puede comparar, ahora mismo tenemos sistemas o algoritmos que comparan 1000 currículums y en base a una clasificación o el contexto que tenga de ti, o sea, por ejemplo, quiero una persona que tenga estos conocimientos, estos idiomas, estas habilidades y tenga este carácter. Y la IA se basa en el input que tú le des para que en 100 currículums, en 1000, en 10.000, en 100.000, te compare en cuestión de segundos o de minutos cuál es el mejor perfil o perfiles, o que contrate la IA por ti, ¿no? Creo que eso es un error. Creo que siempre en esos casos, en según qué casos, tiene que haber siempre detrás una persona. Y por la pregunta que me hacías, creo que el error es de la empresa. ¿Puedes decirnos una innovación que poca gente conozca y que pueda cambiar por completo la forma de trabajar en equipo? Vale. Esta me pillas con las manos en la masa, porque estamos trabajando con aplicaciones día a día, o sea, desde que me levanto prácticamente hasta que me acuesto. Yo y mi hermano estamos trabajando con aplicaciones de automatizaciones, con la inteligencia artificial en toda clase de aplicaciones y de procesos. Y esto se puede implementar en todo aquello que puedas imaginarte. Lo que me vengo a referir es que si yo ahora pienso, me gustaría crear canciones en automático cada día en base a un input que yo le dé. Por ejemplo, voy a sacar este móvil, yo voy a ir a Telegram, ahora lo tengo en Telegram, pero podría hacerlo con WhatsApp. Y yo tengo aquí un bot de música que me he programado. Tampoco es que sea un proceso tan complicado, sí que es verdad que la curva de aprendizaje es un poco compleja. Pero yo, por ejemplo, aquí tengo un bot, a ver si lo encuentro, aquí está. Y os voy a reproducir una canción y me decís a ver qué tal os gusta o no. Os voy a compartir solo un fragmento, ¿vale? Dale al play. One shot, two shots, losing control. Baby, in this club we're playing roles. Can't tell if it's love or just a rum. Pero sin ti yo ya no soy yo, no. Deber y quererte es peligroso. Vale, bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Porque próximamente voy a publicar esta canción en todas las plataformas. De hecho, hace poco que creé una influencer, productora musical, y he lanzado ya un disco con ella, se llama Brisia, y la podéis buscar. Entonces,
¿Por qué os digo todo esto, no? Porque realmente esta innovación, esto que nadie conoce, que todo el mundo podría implementar ahora, no es simplemente hablar con ChatGPT, que eso es para mí como la base, ¿no? De entender bien cómo funcionan los LLMs. Hablar con ChatGPT, hablar con Claude, hablar con Google, hablar con todo tipo de lenguajes y ver cuál es el que mejor respuesta te da en base a lo que tú le preguntes. Y la pregunta es la clave, el prompt, ¿vale? O sea, las instrucciones que tú le das para la respuesta. Y lo mejor es ir directo y especificándole bien cómo tiene que actuar. Pero lo que os decía de la música, ¿no? Con esto que me llega, pues 4 canciones diarias, ahora lo tengo que me pase 4 canciones diarias y se me almacenan todas y luego las masterizo de forma automática y las puedo modificar. Y estamos ante un dilema en todo esto, ¿no? No voy a entrar en el vídeo de hoy en el tema de la música, pero muchos cantantes ahora mismo se están quejando, ¿no? Y esto me recuerda cuando previamente a la salida 2004, 2005, cuando salió antes de salir Spotify, ¿no? Que la industria musical estaba sufriendo por la piratería. Y ahora es algo un poco similar. Es un poco algo... Sí, diría que es similar porque esto va a acabar ocurriendo. Al igual que con los actores. Van a ceder su imagen, su voz, y esto van a pasar con los artistas. Y los primeros artistas que se sumen a ceder su voz, su imagen de voz, y que puedan ganar dinero por ello. De hecho, yo si fuera artista yo lo haría, porque al final o te sumas o acabas perdiendo, porque va a terminar pasando. Es una tecnología que ya está. Es como cuando salió aquella canción, ¿no? de Bad Bunny, creo que se llamaba Nostalgia, con IA, ¿no? Era un juego de palabras. Particularmente no escuché la canción, sí que vi un poco la respuesta de Bad Bunny y no me pareció correcta, ¿no? Creo que eso le dio un poco más de fama a Bad Bunny. Pero bueno, oye, cada uno que opine lo que vea, ¿no? Pero al final es algo que va a terminar pasando. ¿Y por qué quejarte? La vida no está hecha para quejarse. Creo que hay que abrazar no solo a la tecnología, a los humanos, ¿no? A las personas y hacer de este mundo un lugar mejor. Porque esto se nos puede descontrolar mucho cuando las personas empiezan a usar esto para hacer locuras, ¿no? La voy a usar para hacer canciones, para hacer contenido audiovisual y para ayudar a cualquier tipo de persona o empresa a ser más productivo, ¿no? Y esto que os he dicho de las canciones es una chorrada comparado con lo que estamos haciendo. Y bueno, yo diría que estas aplicaciones, respondiendo a tu pregunta, sé que me enrollo un poco de demasiado, si no me paras, pero si te tuviera que decir, yo diría que las aplicaciones que para automatizar estos procesos, que desde mi punto de vista son 2, es N8N y Make, ¿vale? Estas 2 son las que más, y si juntas ambas, pues más, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, nada, eso. Si la IA hace todo más rápido, ¿quién se queda con la porción más grande y quién con las migas? Yo te diría, y volviendo a la otra pregunta, a quien sea creativo. Yo creo que ahora mismo la fácil respuesta sería decirte las empresas y los gobiernos y las migas serán para los usuarios, ¿no? O quien no las sepa usar. Pero realmente no lo veo así. Ahora con perspectiva y de haber usado tanta inteligencia artificial para cualquier tipo de tarea, yo creo que las migas se van a quedar para aquella persona que no sepa abrazar a todo esto. Y me explico.
Yo ahora mismo soy una persona que siempre he sido muy proactiva en aprender nuevas tecnologías y sé de muchas cosas. Sé crear páginas web, estudié diseño, edición de vídeo. He estado como fotógrafo, filmmaker, he estado de rotulista, he estado trabajando en muchísimos lados y he aprendido muchos oficios y habilidades. Y las personas que sean así como yo, de proactivas, de aprender cosas nuevas y de aferrarse a ellas y bueno, de avanzar junto a estas tecnologías, esas van a ser las que se potencien. Porque ahora mismo con la inteligencia artificial cualquier persona puede ser una persona imprescindible para una empresa. Porque si esa persona sabe usar a la perfección la inteligencia artificial en un campo, sector o nicho en concreto, o sea, que esa persona conoce las aplicaciones y las habilidades más potentes para implementar en esa empresa en la que está trabajando o para crearse una propia empresa él mismo y ofrecer esos servicios. Ahora mismo es lo que os digo, o sea, al final las migas yo creo que se van a quedar para esa gente que esté tirando su vida en el sofá, viendo Netflix, haciendo tareas repetitivas, consumiendo ocio, saliendo de fiesta, como muchos otros ejemplos, ¿no? Gente que deja correr su vida o hace sus tareas, no sé, a día y no se abraza. En 10 años el mundo habrá cambiado tanto que toda esta gente será la que sea esas migas y las otras personas sean los creativos y los proactivos en aprender todo esto. Para un ingreso básico financiado por robots, ¿de cuántos euros mensuales estamos hablando? Vale, si te refieres a lo de la paga universal de lo que se están hablando, sobre todo los tecnólogos, grandes empresarios como Elon Musk, Sam Altman y otros, la paga universal, ¿no? Esto, y conociendo el mundo financiero, creo que el mundo financiero no estamos hablando de una paga de 1.000 euros o de 1.000 dólares, porque aquí contemplamos que cada país tiene sus costes económicos. Por ejemplo, 1.000 euros en España no son lo mismo estos 1.000 euros en Senegal o en Argentina o en América Latina o en donde me digáis. No son los mismos y no influye a la hora de comprarte con estos 1.000 euros la comida, el alquiler y todo, ¿no? Entonces creo que podría haberse afectado por un sistema cripto, o sea, que esta paga universal sea con un sistema cripto implementado. Creo que puede llegarse a dar el caso, porque por ejemplo lo que están haciendo los gobiernos, por una parte tenemos Europa que quieren sacar el euro digital, que esto es una catástrofe, que es en otro vídeo podríamos comentarlo, pero luego está Estados Unidos, que lo que quiere hacer es ha hecho como un grupo, ¿no?, de criptomonedas, las más famosas y las más potentes, por así decirlo, para que me entendáis: Cardano, Bitcoin, Ethereum, XRP. Entonces, aparte de sacar su moneda digital, que ya han dicho que no quieren, o sea, creo que Trump ha prohibido que se saquen monedas digitales de bancos centrales. Al menos esto en Estados Unidos es lo que va a pasar, pero lo que van a hacer es sacar este grupo de monedas como un conjunto. Y de alguna manera u otra creo que puede haber una moneda, y esto sería genial, para tener esa libertad, ¿no? Una única moneda. Que esto, bueno, ya está pasando con Bitcoin, ¿no? Ahora mismo, si tú tienes Bitcoin, te puedes ir a cualquier parte del mundo y ya te digo yo que cualquier persona te va a aceptar Bitcoin porque es conocida a nivel mundial. Y mucha gente no valora Bitcoin por este sencillo caso de uso. Le han metido tanta mierda a la gente sobre Bitcoin o sobre estafas y tal, que la gente pues rápidamente pues lo tira todo por la borda, ¿no? Pero al final es
solo informarse. La gente prefiere creer a un desconocido, a una aplicación o a una publicación o cualquier cosa que les digan por ahí y luego les estafan. Y es normal, porque es una tecnología que deberías de aprender al menos un poco como la inteligencia artificial, sus fundamentos. Y luego se quejan, ¿no? Cuando se sienten estafados o cuando le han estafado, ¿no? Y no es culpa de esas terceras personas, es culpa de ellos por no informarse. Y entonces yo animo a todo el mundo que se informe un poco acerca de las criptomonedas, porque todo el mundo ahora mismo está hablando de inteligencia artificial, pero la blockchain, que llegó hace unos cuantos años, para mí esto, junto con la inteligencia artificial, es el futuro. La IA y la blockchain, esto es una locura. Combinado, de hecho, yo ahora mismo, bueno, no voy a decir mucho, pero me voy a ir fuera de España, fuera de Europa en concreto, para Panamá, y para desarrollar ahí una startup para presentarla en Silicon Valley, y tiene que ver con estas dos tecnologías, con blockchain y con inteligencia artificial, ¿no? Y algunos os preguntaréis, oye, ¿y por qué te vas a Panamá? Bueno, pues esto lo voy a dejar para otro vídeo. ¿Contratarías a una IA como CEO si dirige mejor que un humano? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final las tareas o habilidades que debe de tener un CEO, creo que una IA podría hacerlas perfectamente. De hecho, hay empresas chinas que tienen a una IA como CEO ya, a día de hoy. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, yo creo que para ser un buen CEO tienes que tener un análisis global de la empresa y saber exactamente en qué punto está la empresa, conocer bien la misión y la visión que quiere tener, la política interna de empresa y los valores, ¿no? Ya sea esos valores externos o internos. Por ende, yo creo que sí. Yo creo que sí. En mi caso, sí que tendría a una IA como CEO en alguna de las empresas que gestione. Cuéntanos el momento más mágico que te dio la IA este año. ¿Y qué aprendiste de él? Momento más mágico. Momento más mágico. Pues fíjate, yo creo que fue lo que os comentaba antes, de las canciones. Me encanta la música, me encanta. Me crié de pequeñito con todos los grupos, artistas americanos. Michael Jackson, Freddie Mercury, los Beatles, Bee Gees, toda la música pop, rock, etcétera, también en español. Me encanta la industria musical, y cuando pude ver que la inteligencia artificial a día de hoy puede hacer canciones que suenen tan real que sean que no sean perceptibles de que esa canción está generada por IA, ¿no? Y bueno, esto para que me entendáis, puede ser o sonar controversial para muchos artistas musicales, pero conozco herramientas, unas cuantas herramientas para generar música y para modificar esa música, ¿vale? Muchos artistas como que no quieren ver esto en plan, una pieza creada enteramente con IA no es tuya, ¿no? ¿Por qué? Y yo me pregunto, ¿por qué? Yo, si escribo la letra, o esa letra la genera una IA, pero el prompt se lo doy yo soy el instructor, yo soy el títere. De hecho, la artista que os decía antes, la influencer Brisia, que no sé, os la pondré por aquí. Esta artista, todas las letras le di yo como la historia, decir, de qué quiero que se hable la canción, ¿no? O qué idiomas quiero los lyrics, ¿no? Si lo quiero en Spanglish, si lo quiero solo en inglés, si lo quiero... De hecho, hay canciones que hay como partes en japonés. Entonces yo he influido en toda esa letra y luego en el género
influido en varios aspectos y luego he modificado partes de la canción y la he hecho mía, por así decirlo. Hay canciones como la que os he puesto antes, que esa plenamente sí que... Bueno, no, realmente no, porque todo el sistema que tengo montado, todo el prompt está hecho también conmigo. En plan, yo quiero qué tipo de estilos quiero que me pase, cómo quiero que me las pase, cómo quiero que me haga las canciones. Entonces, tú le podrás decir a una IA y le puedes decir, oye, hazme una canción de rock. Bueno, pues ahí sí que tiene menos originalidad, pero no por ende te quita mérito como creador, porque tú mismo has creado, o sea, es complicado decir esto, es complicado porque nos choca tanto, el ser humano no es todo el tema de de la propiedad intelectual, todo esto yo creo que tiene que dar un cambio. No solo la propiedad intelectual, muchas cosas, lo que es ante un juez ahora mismo, una imagen, un vídeo, un sonido, nada sirve. Yo mismo te puedo clonar, ya sea en aspecto visual, de voz, con pocos fragmentos, no es tan complicado. Lo que sí que es complicado es hacerlo realista, pero cada vez estamos llegando a un punto que cada vez la curva de aprendizaje es menos para llegar a ese punto de que sea realista o no, ¿no? Entonces yo os diría que la música ha sido lo que más me ha llamado la atención en mi caso, y sobre todo de crear. Ahora mismo acaba de salir Google Veo 3, que no sé, supongo que os compartiré un vídeo en el canal para que veáis lo que podemos hacer, ¿no? Con esta herramienta, pero ahora mismo podemos, de hecho, crearé videoclips para Brisia enteramente hechos con Google Veo 3 y os los compartiré también para que los veáis. ¿Qué asignatura falta hoy en la escuela para convivir con inteligencias artificiales? El sistema educativo tiene que cambiar. Tiene que cambiar por completo. Y esto hace 10 años que llevo diciendo que el sistema educativo está mal. Está mal. Es un sistema tan anticuado. Y antes de que saliera la IA, ya lo decía. Estamos ante un mundo que no entiendo cómo el sistema educativo, con la tecnología que hay hoy en día, sigue igual que hace 100 años. No lo entiendo. No lo concibo. Y es algo tan fácil de explicar que si tenemos 30 alumnos en una clase y solo un profesor, ¿cómo ese profesor es capaz de identificar las habilidades y potenciales de cada alumno cuando se encarga de explicar la misma materia prácticamente todos los años para todo el mundo igual, ¿no? Y ya no solo hablo a los alumnos, sino a los profesores también. O sea, ellos quedan estancados en una materia en sí y no perfeccionan las habilidades de cada alumno en particular. Y esto creo que está por cambiar. De hecho, los chinos ya han puesto, desde que van a preescolar, a día de hoy han puesto que usen inteligencia artificial. Para mí la clave sería, y esto creo que va a pasar, no creo que se tarde mucho más de 5 años, sobre todo en China, en que pongan a un robot, y no un robot me refiero físico, ¿vale? Una inteligencia artificial adaptada a cada alumno. Yo me imagino la sociedad aquí de 10 años en que la gente, los niños van a nacer, ¿vale? Y desde niños va a haber vinculados una IA a esos niños, que esa IA va a conocer a estas personas, a estos humanos, mucho mejor que cualquier otra persona, que sus padres y que los profesores. Ni los profesores saben qué hacen sus niños en casa, ni los padres saben qué hacen los niños en el colegio. Pero sí que una inteligencia artificial puede estar acompañando a ese niño todos los días de la semana, las 24 horas del día. Por ende,
no... Hay que tal vez mucha gente que se lleve las manos a la cabeza y diga, guau, esto no es moral, esto no es ético, esto privacidad. Si la privacidad se queda en los padres o no, o que se pueda modificar, esto ya se vería, pero lo que me vengo a referir es que una inteligencia artificial bien gestionada, porque ¿quién habría detrás de esa inteligencia artificial? Porque si un niño, desde que nace hasta toda su vida, ¿no?, tiene un compañero de IA que está en cualquier dispositivo gadget, ya sea en audífonos, en donde sea, ¿vale?, en el móvil. Si esta IA conoce tanto al humano de forma personal, puede llevar a un mundo mucho mejor. De hecho, me encantaría crear un gadget así. Y de hecho no sería tan complicado hacerlo, fíjate. Porque al final sería captar toda la información de ese niño, cómo es, qué eventos en su vida ha tenido, cuál es su primer amigo. Entonces, esta IA le va a ir recordando cosas a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto, cosas, eventos en su vida que han ocurrido. Y además en la escuela se sufriría menos bullying. Yo desde pequeño sufrí bullying en parvulitos, bueno, sí, en preescolar, en primaria y luego en secundaria a nivel un poco más psicológico. Pero yo me pregunto, si hay una IA en cada humano, si ahora, por ejemplo, me insultan o yo digo cualquier barbaridad a otro adolescente, o me meto con él, o le insulto, o le ofendo de cualquier manera, en el mismo momento tal vez no, pero luego la IA me diga, oye, deberías considerar qué es lo que le has dicho a Andrés, porque no está bien. Se has sentido ofendido por esto y por esto. Y esto realmente no eres así tú, o no deberías de haber actuado así, ¿sabes? Entonces, creo que el sistema educativo tiene que cambiar por completo, y esto sería un primer avance, porque esta IA actuaría como profesor en todo momento de cada alumno, ¿no? Yo es lo que haría en el sistema educativo, porque al final es lo que os digo, o sea, ahora mismo, si un niño es bueno en matemáticas, puede suspender perfectamente el instituto, el bachiller, una carrera. Puede suspenderla, pero ese niño nunca ha descubierto su gran potencial, y puede ser las matemáticas, pero no se le ha perfeccionado en ese sector. Entonces, si se descubre hoy en día una habilidad a un niño, no se debería de dar lengua, literatura, historia del arte y cualquier otra chorrada que a ese niño no le sirva, porque ese niño es bueno en matemáticas. Así con todo, ¿no? Habrá niños más creativos, niños que sepan dibujar, como era en mi caso. Habrá gente que se le dé cualquier otra habilidad. O sea, al final hay que potenciar las habilidades. Todos somos diferentes. ¿Por qué instruir en una clase a 30 alumnos por igual, cuando cada uno de ellos es diferente, ¿no? Entonces empezaría por eso, por crear una IA en un aparato, en un gadget que conozca a los humanos desde que nacen. Si las máquinas cubren lo básico, ¿qué hace que un trabajo siga valiendo la pena? Yo creo que la satisfacción que te dé haciéndolo. Yo creo que de aquí 10 años, cuando las máquinas físicas y los LLMs estén por todo haciendo el trabajo de los humanos, creo que habrá gente que sea creativa como yo, que quiera crear cosas. Y no me refiero solo a piezas a lo mejor audiovisuales, sino gente que se dedique a tocar instrumentos, a cantar, a pintar, a hacer seguir
avanzando sus conocimientos hacia lo que quiere llegar a hacer esa persona, cómo considerarse como trabajo, ¿no? Porque al final una obra, una pieza musical, o cantar ante un público, puedes vender ese servicio, o ganar de ello, ¿no? Puedes ir a un bar y cantar o hacer, o sea, si eres músico, por ejemplo, pues puedes hacer un trato con un bar y tocar en vivo, puedes hacer cualquier cosa de estas. Entonces, creo que la gente tendrá más tiempo para ser más creativa y no considerar su trabajo como un trabajo per se. Así, creo que podría pasar eso. ¿Puedes compartirnos tu hábito diario para surfear la ola tecnológica? Bueno, muy fácil. Me levanto, desayuno y me voy al ordenador. Me voy al ordenador y empiezo a desarrollar pues las herramientas que os decía antes. Estamos a full, la verdad es que bastante... Ahora mismo estoy en una etapa de mi vida que a ver, ¿cómo os digo? Estoy sacrificándome y esto hay poca gente que sea capaz de llegar a este punto en el que estoy, y es no ver a tus amigos, o al menos no salir, no hacer prácticamente nada que tenga que ver con trabajo. Me he reservado un día a la semana para ver a algún amigo o amiga, y mira que tengo unos cuantos y me gustaría ver a todos más, pero no, o sea, llevo hace como 3 meses que le dije a una amiga que nos veremos pronto, pero ya han pasado 3 meses. Al final mis hábitos es desde que me levanto hasta que, bueno, luego paro para comer, descanso un poquito después de la comida y luego sigo hasta las 7 de la tarde, más o menos. Ahí paro y hago entreno. Normalmente entreno aquí en casa. Hay que mantener un poco la buena salud. Sí que es verdad que durante todo el día pues no estoy todas las horas sentado, sino que tiendo a levantarme un poco sobre todo para estirar, ¿no? Pero en esta etapa llevo como 3 meses a full para sacar todo esto pronto, porque bueno, creo que el esfuerzo va a merecer mucho la pena. Al final lo que quiero hacer es ofrecer servicio a las empresas, pero quiero lanzar algo que nadie ha hecho aún, o al menos aquí en España nadie ha hecho, y básicamente consiste en crear contenido para redes sociales con tu clon digital, pero de una forma tan realista que al final el contenido incluso se edite solo por la inteligencia artificial, entre comillas, porque estoy yo detrás programándolo todo, el flujo, ¿no? Con aplicaciones, interconectándolo todo con APIs y todo esto, para que el usuario, cuando le diga, oye, quiero un vídeo con mi clon digital que hable de esto y de esto, y te suba automáticamente un vídeo en todas las redes sociales de tu persona, un vídeo de 30 segundos. Bueno, al final no te lo subiría en automático, sino que yo puedo hacer que te envíe antes como un borrador por WhatsApp, por Telegram, en el que, oye, he hecho este vídeo, ¿te gusta? Sí, pues se publica, ¿no? Esto es uno de los sistemas que estamos desarrollando, ¿no? Pero estamos haciendo mucho más. Y ahora están surgiendo esas empresas o esas agencias de IA que están ganando mucha pasta. Y bueno, nosotros no queremos ser una más, me quiero enfocar más en lo que es la clonación de personas para quitarles tiempo en todo el tema de redes sociales. O sea, al final mi público objetivo va a ser influencers, youtubers, van a ser empresarios, emprendedores que tengan poco tiempo para dedicarle a las redes sociales, o incluso quieran potenciar estas mismas para, bueno, pues para llegar a más personas, ¿no? O ya sea con su imagen o su negocio. Y en eso estamos bastante. Entonces mi día es así. Es todas estas herramientas, perfeccionándolas
y ahora mismo pues pronto lanzaremos tanto la web como varias cosas para, pues para captar clientes. Del 1 al 10, ¿qué tan preparado está hoy nuestro marco legal para la IA? Pues nada preparado a nivel mundial. Hablando a nivel mundial, nada preparado. Hablando a nivel europeo, nada preparado tampoco. Aunque en Europa se pasan. Yo por eso me voy de Europa. ¿Cómo puedes regular algo que no sabes ni cómo funciona? ¿No? Para empezar deberías de entender la tecnología y las capacidades que tiene y cómo se puede regular de forma correcta. Porque si tú no tienes las herramientas para regular algo en particular, o sea, me refiero con herramientas tecnológicas, que sepas determinar todos los casos en los cuales se están aplicando. Y hablo de uno muy sencillo en que tú ahora mismo si entras a Instagram, no sabes si algo es cierto o no, o en Instagram, en X o en YouTube, donde sea. El usuario decide si marcar una etiqueta con IA o sea, si está hecho con IA o no está hecho con IA. Y esto es un problema porque le das al usuario el poder de elegir cuando no debería de ser él quien eligiera si eso está hecho con IA o no, sino que las plataformas todas deberían de tener sistemas algorítmicos de detectar de alguna manera si lo que se está subiendo en sus plataformas es IA o no, y que ellas mismas sean las que cataloguen si está hecho con IA o no está hecho con IA. Por ende, aquella persona o aquel grupo de personas que se dedique a perfeccionar un sistema e innoven en un algoritmo que detecte si algo está hecho por IA o no, se van a forrar. Ahora mismo no está hecho esto. Y en el sistema legal esto va a ser un problema porque ahora mismo no hay nada, y aunque Europa intente regularizar todo tipo de IA, a mí me están puteando que flipas. Porque yo quiero crear una empresa que tiene que ver con la clonación y son muchos impedimentos, y por eso en parte me voy fuera de Europa. No solo tampoco, ya no solo por esto, sino por todo el sistema político que tenemos en Europa, que esto se va para abajo, y antes de que pete yo me quiero ir. Pero bueno, no me quiero meter en política en estas interviews. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo formato. Es el primero de muchos. Esto va a ser una especie de podcast. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado. Pero además, quiero deciros que podríais comentarme alguna palabra por los comentarios para yo saber que habéis llegado hasta esta parte del vídeo. Darle like, suscribiros, pero la palabra va a ser aguacate. Sí, aguacate. Así que comentad aguacate, os voy a dar like, y el primero que comente voy a fijar su comentario. Y esto va a ser así, va a ser un poco dinámico, y espero que os guste este nuevo formato, chicos y chicas. Así que nos vemos pronto en el siguiente.